Cordial saludo, tutor Diego Fernando. Espero se encuentre muy bien. Somos el grupo 20 de la licenciatura en matemáticas. Vamos a realizar el magazine del curso de matemáticas básicas. El magazine desde el mundo de las matemáticas, magazine desde la virtualidad. Quien les habla es Johanna Barrera. Para el día de hoy trataremos un tema de suma importancia para el cual tenemos dos filósofos invitados, el filósofo José Ramírez y la filósofa Esther Madrid, quienes nos hablarán a continuación del tema a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de dos reconocidos filósofos, Tales de Mileto y Zenón de Elea, quienes en sus antepasados hicieron aportes que ahora son básicos o las bases del mundo desde las matemáticas. Para dar inicio, vamos a hablar un poco y a conocer de Zenón de Elea, quien fue un filósofo griego, fue discípulo de Parmenides, donde decían que las paradojas de Zenón desafiaron la comprensión de la continuidad y el infinito en la filosofía griega clásica y condujeron a debates, discusiones sobre estas conclusiones realizadas por Zenón de Elea. Elea realizó unos aportes importantes a las matemáticas. Estos aportes se basaron desde la paradoja de Aquiles y la tortuga y desde la paradoja de la dicotomía. A continuación, le daré paso a nuestro filósofo José Ramírez, quien nos hablará un poco más de todo lo que este genio de las matemáticas en su antepasado creó. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Johanna y colega Star. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, para hablar sobre Zenón, hay que mencionar que poco se conoce sobre él, pero se puede afirmar que desde las palabras de Platón, que éste dedicó gran parte de sus estudios a defender el intelecto de su maestro. Bueno, Zenón de Elea fue un filósofo griego nacido en la época de 495 a.C. hasta el 430 a.C. Él vivió en la colonia griega de Elea, lo que hoy en día es conocido como Italia. Zenón fue un discípulo de Parménides y dedicó su vida intelectual a defender las enseñanzas de su maestro, como ya lo dije anteriormente, de manera que Zenón trataba de demostrar directamente que la tesis del maestro no era incorrecta, sino que de forma más sutil trataba de computar las computaciones. O sea, es decir, demostraba que la opinión de sus detractores desembocaba en conclusiones todavía menos aceptables que los suyos. Y de esta manera fue que Zenón fue creando unas paradojas a modo de defensa, los cuales esas paradojas hasta el día de hoy siguen fascinando y dejando sin respuesta a todo aquel quien intenta resolverlos. Algunas de esas paradojas involucran o hablan sobre conceptos de continuidad y el infinito, y estas paradojas plantean desafíos importantes para la comprensión de estas ideas, y pues las filosofías antiguas y posteriormente influyeron en la filosofía de las matemáticas. Bueno, entonces Zenón realizó varias paradojas, pero una de las más importantes es sobre la paradoja de Aquiles y la tortuga. Esta paradoja menciona que si se pone en una carrera a Aquiles y a una tortuga, pero a la tortuga se le da cierta ventaja, entonces ya Aquiles nunca va a poder alcanzar a la tortuga. Según Zenón, decía que en el momento que Aquiles llegaba al punto donde la tortuga ya tenía su ventaja, la tortuga ya habría avanzado un poco más y así sucesivamente hasta el infinito, concluyendo en que Aquiles nunca o jamás podría alcanzar a la tortuga. También se hicieron pues Zenón realizó varias paradojas que hablan sobre precisamente este tema, sobre el infinito. Y muchos dirían que, bueno, Zenón tal vez con los estudios de ahora puede que no sea así, o puede que sí. Entonces, ese pensamiento, esas paradojas dejan mucho que pensar. Así sucesivamente fue que Zenón creó otras paradojas que hablaban sobre el infinito y otros conceptos de las matemáticas, de tal manera que estas desafiaron la comprensión de la continuidad y el infinito en la filosofía griega
en la filosofía griega clásica y condujeron a debates y discusiones que hasta el día de hoy tienen mucho peso. En las últimas instancias, las soluciones a estas paradojas contribuyeron al desarrollo de la matemática y la filosofía occidental, y la noción de límite fue una respuesta fundamental para resolver estos problemas. Y eso es lo que conocemos precisamente sobre los conceptos más importantes que nos regaló o nos ofreció Zenón. Muchas gracias, Eligiona. Muchísimas gracias, filósofo José Ramírez, por su eh, aporte en este magazine. Es de gran ayuda, ya que con este nos quita muchas dudas y conocemos un poco más de lo importante que hizo este filósofo Zenón. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación desde la virtualidad, que bien sabemos se encuentra en otra ciudad y es complejo poderla hacer presencialmente. A continuación, vamos a continuar con el aporte de la filósofa Esther Madrid. Esther Madrid nos va a hablar sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático y filósofo griego quien fue el primero en practicar la filosofía de la naturaleza o el estudio de la naturaleza. Este lo hizo a través de aportes importantes en las matemáticas, como lo fue el teorema de Tales, la medida de la altura de las pirámides, la predicción de eclipses, las contribuciones a la geometría, la introducción de la abstracción a la matemática. Esta filósofa Esther Madrid nos va a contar sobre los aportes importantes que realizó Tales de Mileto. Muchísimas gracias, Esther, por haber aceptado nuestra invitación y también por haberse conectado a través de la virtualidad para darnos sus aportes de acuerdo a su conocimiento. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Claro que sí. Hoy les voy a hablar de Tales de Miletos. Fue un gran matemático y filósofo griego del siglo VI a.C., nacido en la ciudad de Mileto, lo que hoy se conoce como la actual Turquía. Fue el primero en practicar la filosofía de la naturaleza, el estudio de la naturaleza, ilustrando el primer intento de dar una explicación razonada del universo, introduciendo una hipótesis que permitía explicar su origen y su composición, y dar cuenta de la múltiple variedad de seres y fenómenos que existen. Según la historia, se menciona que Tales fue de alguna manera influenciado por los grandes pensadores de la época actual de la ciudad de Mileto, a los cuales se le conocía como milesios. Dicha población, en su gran mayoría, eran personas particulares que no pertenecían a ninguna religión. Y tal vez es por dicho contexto que Tales llegó a practicar esta clase de filosofía. Tales logró obtener la capacidad de abstraer principios y magnitudes de lo físico para así explicar su comprensión de la realidad, ya que pretendía exponer los fenómenos naturales mediante lo observable. Y tanto fue su conocimiento que incluso desde la astronomía logró predecir eventos naturales como cosechas y eclipses. Además, mediante su cosmología, Tales se preguntó cuál o qué podría ser el principio de todo, buscando la explicación de la existencia, el orden y el movimiento, pues buscaba algo físico que estuviera en todo y le permitiera explicar el origen mediante algo razonable. Y así fue que concluyó que el agua podría ser ese elemento que dé fuerza a su argumento, ya que éste está presente en todas las cosas y en distintos estados, lo cuales son líquido, sólido y gaseoso. Y además se dio cuenta de que sin el agua no existiría vida. Por lo tanto, llegó a concluir que el agua, como hoy se conoce, es vida. Los aportes de Mileto en las matemáticas fue el teorema de Tales. Es más conocido por el teorema de Tales, se refiere a la similitud de los triángulos. Establece que si tienes dos líneas paralelas cortadas por una serie de líneas transversales, entonces los segmentos que se forman
en una de las líneas transversales son proporcionados a los segmentos correspondientes en la otra línea transversal. Este teorema es fundamental en la geometría y sigue siendo estudiado en la enseñanza de las matemáticas hoy en día. La medida de la altura de las pirámides se le atribuye a Tales el método para calcular la altura de las pirámides egipcias, midiendo la longitud de sus sombras y utilizando conceptos geométricos básicos para su época. Este es un ejemplo temprano de la aplicación de la trigonometría en la medición de distancias y alturas. También la predicción de eclipses, según algunos relatos históricos, Tales pudo haber sido uno de los primeros en predecir un eclipse solar. Su capacidad para hacer esto sugiere un conocimiento matemático y astronómico avanzado para su época. Las contribuciones que hizo en la geometría fue con varios teoremas sobre propiedades de líneas y ángulos, aunque gran parte de su trabajo no se ha conservado, su influencia en la geometría griega temprana fue significativa. Y la introducción de la abstracción matemática. A través de su trabajo en geometría, Tales contribuyó a la transición de las matemáticas en un enfoque puramente práctico, más abstracto y teórico. Recuerde que somos el grupo 20 de la licenciatura en matemáticas del curso Matemática Básica. Hasta un próximo magazine. Hasta luego.